Bienvenidos a la conferencia sobre redes de campo de la asignatura Automatización Industrial y Autómatas, con los profesores Vladimir Rodríguez y Milagros Díez. Sobre los temas anteriores debe responder las siguientes preguntas. Diga cuáles son los elementos de un sistema automatizado. Mencione los niveles de automatización y explique cómo están relacionados. Y diga cuáles son los elementos que se encuentran en el nivel de control directo. Los objetivos de la presente conferencia son los siguientes: definir conceptos de redes de campo, explicar las características de cada tipo de red y enunciar las facilidades de empleo de cada una de ellas. En la figura se muestra la estructura jerárquica para la red de una compañía. En el nivel inferior, identificado como nivel de campo, se muestran los sensores y actuadores y es conocido también como nivel de instrumentación. En el segundo nivel, conocido como nivel de celda, se encuentran los PLC y se realiza el control de procesos. En el tercer nivel, el nivel de supervisión, se supervisa y se toman las decisiones. En el nivel de fábrica, se tiene una LAN como la red de la Universidad de Camagüey. En el nivel de negocio, se tiene una red corporativa como pudiera ser la intranet del mes. Y en el nivel de compañía, están una serie de máquinas conectadas a internet a través de un firewall. Una red industrial o bus de campo es un sistema de comunicación digital, serial y multipunto para comunicación de bajo nivel destinado a equipos de control de procesos industriales y dispositivos de instrumentación tales como actuadores, sensores y controladores locales. El SCADA, acrónimo de Supervisory Control and Data Acquisition, en español Supervisión, Control y Adquisición de Datos, es una aplicación de software que sirve de front-end a la automatización industrial. Muestra el esquema del proceso con indicadores y actuadores y se encuentra en el nivel de supervisión, utilizando a las redes industriales como medio físico para la comunicación. Los sistemas de comunicación serie son el medio físico por excelencia para las comunicaciones industriales, y dentro de ellos el estándar RS-232 de Electronics Industry Association es probablemente el estándar mejor conocido y más implementado en la historia de la computación. Lo podemos encontrar comúnmente en la parte posterior de nuestras computadoras de escritorio. El estándar especifica un par de líneas de transmisión de datos RxD y TxD junto con un retorno común o ground. Se establecen además dos tipos de equipos: Data Communication Equipment, como pudiera ser un modem, y Data Terminal Equipment, como pudiera ser una computadora, una impresora u otro. Si un equipo DTE se comunica con un equipo DCE, entonces no tenemos ningún problema y con la cantidad de líneas definidas en el estándar se resuelve la comunicación. Sin embargo, si un equipo DTE se comunica con otro equipo DTE, se agregan un par de líneas extras sobre la implementación sencilla. Estas líneas son Data Terminal Ready, conectada a Data Set Ready, Request to Send, conectada a Clear to Send, y esto es necesario para realizar el handshake o apretón de mano, que es un proceso automatizado de negociación que establece de forma dinámica los parámetros del canal de comunicación. Se utilizan conectores DB9 y DB25, siendo mucho más común el primero por ser más económico. Se establecen dos niveles lógicos: marca para valores de tensión desde más 3 a más 12 volt y espacio para valores desde menos 3 a menos 12 volt, dejando un margen de reducción de ruido de 6 volts. La velocidad máxima permisible es de 20 kV y se propone como tarea al estudiante investigar la diferencia entre el baudio y los bits por segundo, valiéndose para ello de la Wikipedia. La longitud máxima soportada es de 15 metros. Solamente se puede establecer comunicación punto a punto, siendo sus principales problemas la baja velocidad, corta distancia y el no soporte de dispositivos múltiples. Para superar las limitaciones del RS-232 surge el protocolo RS-422, que utiliza transmisores y receptores diferenciales balanceados. Utiliza además un par trenzado que permite velocidades de 100 kV y distancia hasta 1200 metros. Cualquier ruido externo es inducido por igual en ambas líneas del par y se cancela. Permite sistemas multipunto, con un máster y hasta 10 esclavos, con el transmisor siempre encendido. Existen dos niveles de tensión: off para valores de voltaje diferencial menores que menos 0,2 volt y on para valores de voltaje diferencial mayores que 0,2 volt. Se basa en el estándar mecánico RS449 para especificaciones de conector
y se describe un conector de 37 pines, pero permite un conector de 9 pines. Este protocolo permite el uso de sistemas punto a multipunto y cuasi multipunto. En la parte superior de la diapositiva se muestra un sistema punto a multipunto, donde el máster es el único que es capaz de hablar utilizando el bus. En la parte inferior de la diapositiva encontramos un sistema cuasi multipunto con una conexión de 4 cables, 2 para el bus del máster y 2 para el bus de los esclavos. Las colisiones se evitan porque el esclavo aludido es el único capaz de utilizar el bus de los esclavos para responder a un comando del máster. El protocolo RS-485 es el backbone o columna vertebral de las comunicaciones industriales modernas. Utiliza transmisores y receptores diferenciales balanceados, como en RS-422. La capacidad de los transmisores es incrementada, permite hasta 32 dispositivos y se requieren repetidores para más, suponiendo a 12 kΩ por dispositivo. Los transmisores se ponen en tercer estado o alta impedancia, posibilitando un verdadero sistema multipunto. En la figura puede verse que todos los dispositivos son capaces de leer y escribir un bus común de 2 líneas. Esto es posible ya que cuando no están escribiendo en el bus, las salidas se ponen en tercer estado. Se deben agregar resistencias de pull-up y pull-down respectivamente. Los valores exactos de los mismos dependen de factores como el largo del cable y el número de dispositivos conectados. Se debe conectar además un resistor de terminación del bus para evitar reflexiones de la señal a altas velocidades o cables largos. Su valor debe exceder la impedancia característica de la línea. El protocolo es un conjunto de reglas que rigen la comunicación a través de una red. El medio físico permite el envío de datos y el protocolo maneja la información contenida en los datos. Veamos algunos elementos sobre los protocolos. Todo protocolo necesita un mensaje bien estructurado que contenga un inicio, un final, una indicación sobre la longitud de los datos que se envían, soporte para comandos y por último un chequeo de error. Deben existir además varios tipos de mensajes. Mensajes con comandos del máster, mensajes con respuesta de los esclavos y por último mensajes que indican errores en la comunicación. En la presente diapositiva mostramos dos ejemplos sobre mensajes distintos. El primero con un comando del máster y el segundo con una respuesta de error. Notemos que en el primer mensaje la dirección hace referencia al esclavo hacia el que se envía el mensaje y en el segundo la dirección hace referencia al esclavo que envía el mensaje de error. Controller Area Network o red de área de control fue introducido en 1986 por Bosch para la industria automovilística, aunque actualmente es usada en todo tipo de redes. Se encuentra en muchos microcontroladores como un puerto estándar, como por ejemplo en la tarjeta microcontrolador Tiny con la que contamos en el laboratorio. Es capaz de alcanzar velocidades hasta 50 kV y distancia de 1000 metros. Utiliza un par trenzado y soporta hasta 127 nodos. Se encuentra en los automóviles modernos para la comunicación entre los microprocesadores. Modbus. Modbus fue desarrollado en los años 70 y 80 por Schneider para las redes de PLC, pero sigue siendo el utilizado por defecto en muchos sistemas. Es de estructura abierta, gobernada por Modbus Organization, y utiliza RS-485, pero además está implementado sobre RS-232 y recientemente sobre Modbus TCP/IP. Tiene dos protocolos, RTU y ASCII. Cada implementación debe soportar RTU de acuerdo con el estándar. Debe de soportar velocidades de 9600 baudios y es de esperar que cada implementación soporte 19200 baudios. Debe trabajar con RS-485 con dos cables y es opcional una secuencia de 4 cables. Es capaz de direccionar entre 1 y 247. 0 es la dirección de broadcast para emitir un mensaje hacia todos los nodos de la red. Y desde 247 a 255 se tienen 20 comandos reservados por el estándar. Permite el uso de comandos definidos por el usuario, un total de 127. Profibus comenzó como un protocolo privado de Siemens, actualmente liberado como un estándar europeo y es probablemente el sistema más usado, al menos lo es en Europa. Utiliza un cableado RS-485 modificado, con un par trenzado, un común y más 5 volts. Como puede verse en la figura, las líneas de tierra y más 5 volts han sido añadidas y se utilizan para la alimentación de algunos equipos de instrumentación que así lo requieren.
Soporta hasta 32 dispositivos por segmento y un total de 127. Se norman hasta 12 megabaudios en distancias muy cortas, pero 1 megabaudio es un valor más realista. Existen tres variedades: Profibus DP o periferia descentralizada, que ocupa un 90% de las implementaciones y lo vamos a ver en nuestra visita a Latinoamérica. Profibus FMS para comunicaciones orientadas a objetos, que está actualmente obsoleto, y Profibus PA para la comunicación de instrumentos de proceso, equipos que transmiten señales analógicas, temperatura, presión y otros. Puede tener múltiples máster, pero solo uno habla a la vez. Esto se logra de modo que en un marco de tiempo configurable, el maestro actual debe pasar un token al próximo máster que está durmiente, el cual es activado al recibirlo. Tiene 4 tipos de telegramas. Cada telegrama debe ir separado del anterior por un tiempo de 3,3 veces el tiempo de duración de un carácter. A continuación mostramos un telegrama típico de un mensaje Profibus. Podemos identificar el comando de inicio, el indicador con el largo del dato, el indicador de la dirección, tanto de envío como de recibo, el código de la función para el comando, los datos en sí mismos, el chequeo de error y el fin, que describimos que eran elementos comunes para cualquier mensaje. El fichero GDS permite la comunicación y al mismo tiempo describe las propiedades y el comportamiento del dispositivo. Visto así, estos días en el pasado, los días en que un ingeniero debía estudiarse un grueso manual de usuario para conectar el dispositivo a la red. Ethernet industrial. Esta Ethernet debe ser una versión más robusta del estándar de Ethernet. Debe tener un mayor rango de temperaturas, mejor inmunidad a ruido y cambiar el tipo de conectores para usar más robustos. Los dispositivos deben usar para la alimentación el estándar industrial de 24 volts de CD. Debe existir una compatibilidad hacia atrás garantizada por 10 años. Modbus TCP/IP, Profibus, que en su versión Ethernet se llama Profinet, y Fieldbus HC deben estar embebidos en capas superiores de TCP/IP. Todavía este protocolo no es muy común, pero se espera que aumente con el tiempo. Después de haber estudiado la conferencia, el estudiante debe ser capaz de responder las siguientes interrogantes. ¿Qué se entiende por redes de campo? Diga la importancia que revisten las redes de campo. Explique las características principales de Profibus y enuncie las características del protocolo Modbus. La bibliografía para el estudio de este tema la mostramos en la presente diapositiva. Es importante que el estudiante sepa que toda esta bibliografía está disponible en formato electrónico en el Moodle de nuestra facultad.